7:08 a.m. Vamos a iniciar este diálogo, como habíamos anunciado, con el ingeniero Cristian Cisneros, presidente ejecutivo de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. Gracias por acompañarnos y muy buenos días. Bueno, la ley de fomento productivo, una ley que fue vetada por el Ejecutivo, se encuentra ya en la Asamblea Nacional nuevamente para su análisis respectivo. Se han formado dos comisiones. Desde la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, ¿cuál ha sido el análisis que han hecho ustedes? ¿Qué tanto y cuánto esta ley va a beneficiar a los ecuatorianos? Muchos hablan, es para un sector, para los empresarios. Los empresarios dicen, es que las empresas del país son las que generadores de empleo y va a haber ese fortalecimiento económico después de varios meses. ¿Cómo han analizado ustedes este tema? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, ¿no? Para mí siempre es un gusto compartir con ustedes. Digamos con la preocupación que tenemos básicamente de que el empleo, como hemos visto, no se activa por ley, por supuesto, ¿no? Esta ley que pretende obviamente traer grandes inversiones también nos genera la duda de dónde vienen y a dónde están destinadas, es decir, quiénes son los grandes grupos que quisieran invertir en el país, y en eso nosotros como pymes, ¿cómo nos anclamos? Y la respuesta es, no lo sabemos, porque nosotros representamos al 67% del empleo y el 95% del tejido empresarial. Y lo hemos dicho al gobierno, hubiera sido más fácil que bajemos la tasa de interés. Eso hubiera activado en algo a la economía, digamos, de las pymes. Lo que estamos viviendo ahora es un cambio de modelo. Un modelo basado, obviamente, en la inversión pública que vivimos los últimos años. A un modelo en donde se pretende que la inversión sea privada. Pero esto no puede pasar de la noche a la mañana. Yo creo que gran parte de lo que faltó en el gobierno anterior fue precisamente determinar, digamos, esta posibilidad de que el sector privado también invierta. Y eso no sucedió. Pero ahora, de la noche a la mañana, pretendemos que vengan grandes inversiones. Han dicho las autoridades, cerca de 9,000 millones de dólares, que no vemos todavía en algún tema en concreciones y en realidades. Y prueba de eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que es un tema de disminución en los indicadores de empleo. Eso se da simplemente por un tema, la disminución en el volumen de ventas y el desplazamiento de la mano de obra en el sector productivo. Claro, es que el tema de la ley de fomento productivo no es enseguida. Como se dicen, recién se verá las acciones después de 2 años, 3 años, en fin. Pero ¿y mientras tanto qué? Esa es buena pregunta. Inquietud. Va a seguir el desempleo, como lo dio a conocer el INE, y por cierto que presentará su renuncia ante las diferencias con el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma. Pero dentro de ese campo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, ¿ustedes no les toman en cuenta en este tema? Porque se habla de los empresarios que son los generadores de empleo. No, pues ahí están los empresarios, no sé si están fuera del país, creo, ¿no? Un sector empresarial del que no hemos sido parte. Y vale la pena destacar a la ciudadanía, al sector, a quienes nos ven en este medio, que tampoco somos parte. Es decir, no somos parte por voluntad propia. Es decir, nosotros no formamos parte del Comité Empresarial Ecuatoriano, precisamente porque los intereses de las personas, de los grupos a los que representamos, de los emprendedores, de las pymes, son distintos. ¿No les toma en cuenta nunca? Y bueno, nosotros hemos sido tomados en cuenta en los diálogos nacionales, el diálogo del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, que yo veía al gobierno nacional, decía, vean, no hemos podido concretar muchas cosas por falta de presupuesto, y estamos conscientes, pero las que ya corresponden al gobierno actual. Si hablamos aquí en este mismo medio con ustedes de las famosas propuestas del Consejo Consultivo y por ejemplo, el tema tramitología, eso ya es parte del gobierno actual. ¿Y en qué hemos avanzado? Pues la preocupación sigue siendo, yo creo que ahora se está discutiendo el tema de los subsidios, por ejemplo, ya. Parece que viene una receta de lo que está pasando en Argentina. Todo el mundo, el ciudadano común, digamos, si no queremos ser como Venezuela, tampoco pretendamos convertir la fórmula en lo que está pasando con Argentina. Ahora, ingeniero, es un tema desgastante, ¿no? El asunto realmente es preocupante. Para tener una idea clara, ¿cuántos ciudadanos ecuatorianos están asociados en la asociación de ustedes? Bueno, nosotros como CAPEIPI agrupamos cerca de 1,200 asociados. ¿A nivel nacional tienen alguna idea? En Pichincha. Tenemos 16 provincias, más o menos 2,000, 2,100 empresarios en las 16 provincias, ¿no? En la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa. Ya, esto le traigo para
tener una idea clara, la ciudadanía tenga una idea clara, hacia dónde apunta la nueva ley económica. Hay cosas importantes, han manifestado varios tratadistas serios que miran en la propuesta del gobierno que está en tratamiento ahorita en la Asamblea como positivo. Por ejemplo, hay metas fiscales claras, dicen ellos. Entre otras cosas, hay cambios tributarios que pueden beneficiar a la pequeña industria, justamente a la que ustedes representan, y hay ahorros fiscales, también se ha manifestado, que también entrarían de alguna manera a beneficiar al sector de la pequeña industria, y hay un equilibrio fiscal también plantean. Y se está hablando del ISD, impuesto a la salida de divisas, que podría de alguna manera, que también entran ustedes dentro de esta posibilidad. ¿Cuál es de estos puntos positivos? ¿Qué es lo que más les preocupa y por dónde enrumbar? Porque esto de quejarnos es fácil y echar la culpa al que está también es fácil. Pero ¿por dónde empezar a buscar la salida? Bueno, de hecho, me quedo con lo último, ¿no? El tema de si nosotros no nos quejamos, ¿quién lo va a hacer por nosotros mismos? Lo uno. Lo otro no suena a queja, suena a una realidad. Y es precisamente lo que el gobierno debería dejar de hacer. Es decir, dejar de echar las culpas a todo lo que ha pasado, sino concentrarnos en las soluciones, ¿no? Y en ese sentido, a ver, para nosotros el tema, primero del ISD, no es que beneficia. A ver, en la nueva reforma en el veto, ahora resulta que antes, cuando usted importaba, digamos, alguna materia prima o algún bien que existe en el país, se tenía que pagar ISD. Eso estaba en la última reforma. Ahora ya se quitaron el tema, diciendo que no hay catálogo de producción nacional. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que vamos necesariamente a un tema de incremento en el volumen de importaciones, que lo estamos viendo, ustedes revisan los indicadores del mismo SRI, y un incremento del volumen de las importaciones versus un decrecimiento del volumen de la compra pública nacional, significa recesión. Si no, les digo, cerremos el sector productivo y convirtámonos en un país de importadores, es más fácil y genera menos empleo. Pero ¿qué va a pasar con un sistema dolarizado como el que vivimos? Lo uno. Lo otro, el déficit primario, que dicen que va a haber un ajuste, sí es un tema que tiene que ver directamente con los tenedores de la deuda. Es decir, vamos a seguir pagando deuda y beneficiando a quienes tienen los bonos de la deuda. Y lo otro sí, el ajuste fiscal. Bueno, si es que vamos a hacer 40%, hay una salvedad, ustedes vieron ahí, salvo en estos 3 años, que es de ajuste fiscal. Yo le pregunto a usted, si usted fuera presidente de la República el próximo periodo, va a decir, no, pues, ahora ya no me puedo endeudar. ¿Acaso que es culpa suya? Va a decir. Y le seguimos echando la culpa al de atrás. Va a decir, yo no me endeudé, entonces necesito seguirme endeudando más allá de lo que dice el 40%. Ahora, pero y estamos complicados. Lo que sí es cierto, hay una brecha fiscal bastante sostenida. Así es, no hay plata. Y no podemos dejar de mirar, pues, hacer lo que hace la tortuga, escondernos tras el caparazón. Así es. En este sentido, usted planteaba el incremento al costo de los combustibles, particularmente al diésel y gasolina. Para nada. Le planteo yo. Ya. Le planteo yo. ¿Qué recomendables en estos momentos este incremento que está en tesis de debate en algunos sectores productivos? Bueno, ahí verá, el tema simplemente es, ya estamos con desempleo, se anuncia que va a haber una recorte inclusive en el tamaño del Estado hasta finales de diciembre, eso va a generar un mayor desplazamiento de mano de obra, más desempleo genera menos consumo genera menos desarrollo productivo genera más desempleo, es decir, claramente está el tema, ¿no? Si no activamos el empleo, si no activamos el consumo, si no activamos la producción, si no restringimos las importaciones, si no aumentamos la capacidad de producción nacional, la receta tiende a haber un ajuste económico en las familias ecuatorianas. Eso es lo que me preocupa. Si a eso le sumamos una receta que pretende focalizar de alguna forma los subsidios, ¿quién va a terminar pagando el costo? O sea, sí, es que vamos a hacer un sistema perfecto en donde vamos a tener unas tarjetas, por ejemplo, y focalizar los subsidios para que no se dé contrabando o lo que fuere. El tema de anunciar el quitar los subsidios lo que ocasiona es la incertidumbre en el ciudadano que dice, oye, yo traslado mis productos en gasolina, con diésel, con lo que fuere, voy a tener que subir el costo de los productos. Y eso termina pagando los ciudadanos. O sea, entonces yo no creo que esa sea la fórmula, al menos en este año. Yo creo que tenemos que esperar a que esta ley, digamos que está ya
próximas horas a aprobarse, permita la activación de ese sector productivo que esperamos que sinceramente venga, ¿no? O sea, como ciudadano ecuatoriano espero realmente que estas inversiones se concreten y que las pymes podamos tener algún nivel de encadenamiento. Ahora, bajo todos los mecanismos que se han anunciado, se ha dicho, ¿qué es lo que proponen ustedes o han propuesto o han estado proponiendo de la CAPEIPI para reactivar esta economía, sea cual sea el gobierno, y que cuando las propuestas que han presentado ustedes tal vez no han sido tomando en cuenta, pero hoy es la oportunidad que tampoco, como dice usted, no ha sido tomado en cuenta, pero serían la salida y la alternativa a la crisis? Bueno, de hecho, nosotros tenemos una agenda bastante extensa que le hemos manifestado al gobierno nacional, no a nivel solamente de Pichincha, sino a nivel nacional, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, yo les preguntaba a ustedes, ¿no? Y a los medios en general, ¿cuánto ustedes van a invertir como medio en este año a partir de la ley? O sea, ¿van a generar más empleo? Y la respuesta cae por sí sola, ¿no? O sea, así como ustedes, parte de este medio, el 90% de los empresarios pymes tampoco es que van a realizar grandes inversiones. Pero sí podemos hacer algo distinto, por ejemplo, con la localización de parques industriales. Hemos visto eso, es nuestra bandera de lucha varios años atrás y todavía no hay ninguna decisión. Necesitamos concentrar parques industriales de manera que se genere empleo, de manera que se tengan los mismos beneficios que las zonas de desarrollo económico especial, que por cierto estaban orientados solo a temas de exportación, que son importantes, pero también necesitamos activar un sector productivo local. Lo otro, bajemos las tasas de interés. No puede ser posible. Ustedes tienen un programa aquí muy válido de apoyo a los emprendedores. Cuando van a un emprendedor a solicitar un crédito, ¿cuánto es la tasa? Más del 25%. Entonces tienen que pasar años, décadas, digamos, de desarrollo para que ese emprendedor se convierta en un gran empresario, para que tenga tasas justas de menos de un dígito. Ahora, ¿de quién depende esto, Luis? ¿De quién depende bajar las tasas de interés? Las autoridades. La Junta Monetaria, por supuesto. Claro. ¿Y los bancos qué dirán? De la voluntad. Es un tema que no debería preocupar. ¿A quiénes beneficiamos? O sea, estamos con ese segmento de la banca, estamos beneficiando a los grandes intereses de los grupos de poder, o queremos beneficiar al 95 o al tejido empresarial. Y esa es una decisión del gobierno. Yo, sinceramente, veo que de la esperanza que nosotros tenemos de este diálogo, que no se ha concretado hasta ahora, esperamos que el gobierno tenga un tiempo de reflexión y que pueda apoyar realmente al sector productivo. Y lo otro, que antes de olvidarme, el tema de la capacitación, por ejemplo. 0.5% del aporte patronal que pagamos, ¿no es cierto?, por el aporte patronal, está destinado al Fondo Nacional de Capacitación, así dice. ¿Y ahora dónde está yéndose? Al presupuesto general del Estado. Entonces, sin capacitación, sin tasas de interés, sin localización, ¿cómo pretendemos mejorar las condiciones de un sector productivo que realmente estamos viviendo? Un tema que no es una cuestión de indicadores, no es cuestión de poner más o menos de indicadores, es cuestión de realidades. El tema es la disminución del volumen de ventas y esa disminución en el consumo ha generado recesión y está generando desplazamiento de mano de obra. Bueno, y para ir terminando hay otro tema también, que dentro de eso es el tema de los acuerdos con la Unión Europea. Se busca acuerdos con los Estados Unidos y ahora se busca un acuerdo que, bueno, nos han abierto las puertas, el tema de la Alianza del Pacífico, y que poco a poco parece que el Ecuador va a entrar. ¿Qué tanto y cuánto le hace bien al país, a los empresarios y a la CAPEIPI? En general, bueno, nosotros representamos en su mayoría un gremio productivo, ¿no? Todo lo que sean acuerdos comerciales tienen que ser discutidos. No podemos cerrarnos al mundo, tampoco es. Pero ustedes están de acuerdo en esta Alianza del Pacífico. No necesariamente de acuerdo ni en desacuerdo. Okay. Porque lo que tenemos es la misma sensación que el 90% de los ecuatorianos, que falta la difusión de por dónde iríamos. Es decir, yo entiendo que recién hay el primer acercamiento, entiendo que va a haber algunas mesas de negociación. Esperamos participar en esas mesas para ver precisamente que no se afecte a la producción nacional. Es decir, lo peor que podemos hacer, le doy un ejemplo claro de lo que está pasando. Nosotros, como sector productivo, vendíamos hasta hace poco, y un grupo de empresarios, calzado a las cadenas nacionales. Se levantó el tema de medidas de protección a la industria nacional. Y lo que ustedes tienen ahora son zapato importado. Entonces dice, claro, chévere, voy a comprar zapato importado, que dura menos. Pero esa sola acción de mucha gente hizo que se cierren varias empresas ya. Y si se cierran varias empresas, vamos a tener menos empleo. Entonces, yo creo que eso hay que precautelar, ¿no? Hay que precautelar el empleo, las alianzas tienen que ser beneficiosas, tenemos que exportar más, por supuesto.
pero también hay que defender obviamente la industria nacional. Si no hubiéramos tenido estos mecanismos de protección a la industria nacional, no hubiéramos incrementado en 17% el aparato productivo, porque les decía, es más fácil importar. Lo difícil es producir. Y lo que pasó, digamos, con medidas de protección a la industria nacional, sin que suene a proteccionismo, fue que desempolvamos las maquinitas y comenzamos a producir. Ahora, y eso activa el empleo. El problema finalmente es que la competitividad se manifiesta, ya se hablan los entendidos, no es la que realmente se podría esperar, porque los vecinos tecnológicamente están mejor, la economía está mejor, la inversión está mejor por ahí. ¿Por dónde hacer frente? Ese debe ser el reto, creo que, de todos los emprendimientos en el país. Sí, pero es un tema, probablemente sí estén con mejores indicadores, probablemente sí. Pero yo les digo siempre, la reflexión es, para que alguien más importe, algún país en el mundo debe haberlo producido. O es más fácil, eso les digo, no es problema. Importemos de Venezuela, importemos de Colombia, importemos de Perú, importemos de Estados Unidos, importemos todo. Y lo único que estamos anunciando es poner en crisis al sistema dolarizado. Creo que fomentamos la salida de divisas. El camino no es por allí, el camino es lograr, creo que uno de los grandes dificultades, errores o lo que fuere, que también tuvo el gobierno anterior, y hay que reconocer, es que no se logró cambiar en nada la matriz productiva. Si hubiéramos tenido ya un cambio de matriz productiva real, teníamos un sector productivo mucho más fortalecido y probablemente una dependencia de importaciones menores, que hacen que realmente seamos competitivos. Y no somos competitivos no porque no queramos. Yo les decía, ayer conversábamos con un grupo de empresarios también, y nos decía, ¿qué pasa si viene un amigo asiático aquí al país a ponerse una fábrica? ¿Va a tener las mismas dificultades que el ecuatoriano? Por supuesto que sí. No se trata de un tema de querer ni de ganas. Son temas que existen en la legislación, son temas de apoyo productivo. Lo mismo, vayamos como empresarios a producir en China y probablemente logremos también tener mejores procesos por los mecanismos que existen en otros países. Muy bien, quiero agradecer la presencia del economista Cristian Cisneros, del ingeniero Cristian Cisneros, presidente ejecutivo de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, junto a nosotros en esta mañana, hablando de la ley de fomento productivo y el tema de varios temas en el campo económico del país. Nos vamos a un corte comercial y cuando regresemos continuamos con otros invitados en esta mañana. Volvemos tras la pausa.